Nunca esperaron que un simple bolso de cuero gastado pudiera cambiar todo en esa oficina moderna de Madrid. María Fernández, de 67 años, limpiaba silenciosamente los escritorios de cristal mientras los empleados jóvenes tecleaban sin prestarle atención. Sus manos arrugadas sostenían firmemente el trapo amarillo, moviéndose con precisión militar por cada superficie. Pero cuando el supervisor Diego Martínez le gritó que vaciara su bolso delante de todos los trabajadores, acusándola de robar un reloj caro, algo cambió. No mostró pánico, sino una calma extraña que desconcertó a todos los presentes. Los 20 empleados de la empresa tecnológica no tenían idea de que esta rutina humillante se convertiría en algo que recordarían para siempre. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si aprecias historias sobre dignidad y respeto, considera suscribirte para apoyar más contenido como este. La oficina de Innovatech ocupaba el 10º piso de un edificio de cristal en el distrito financiero de Madrid. Las luces LED blancas creaban un ambiente frío y moderno, reflejándose en las pantallas de ordenadores que nunca parecían apagarse. El aire acondicionado zumbaba constantemente, manteniendo una temperatura perfecta para los cerebros jóvenes que trabajaban allí, pero que hacía temblar a María cada mañana cuando llegaba a las 6. María Fernández había sido la señora de la limpieza durante 3 años. Llegaba antes que cualquier empleado y se marchaba después que la mayoría. Sus movimientos eran metódicos, casi rituales. Primero limpiaba los baños, luego las mesas de la cocina, después los escritorios individuales, y finalmente pasaba la aspiradora por toda la oficina. Nunca hablaba a menos que le hablaran, y cuando lo hacía, su voz era suave pero clara, con un acento que delataba sus orígenes humildes en un pueblo de Castilla-La Mancha. Los empleados la trataban como parte del mobiliario. Algunos ni siquiera levantaban la vista cuando ella limpiaba alrededor de sus escritorios. Otros hacían comentarios sobre su lentitud o se quejaban si encontraban una mota de polvo. Para ellos, era simplemente la señora de la limpieza, sin nombre, sin historia, sin importancia. Diego Martínez era el supervisor de recursos humanos, un hombre de 35 años que había escalado posiciones rápidamente gracias a su agresividad y su capacidad para intimidar a los subordinados. Llevaba siempre trajes caros y un reloj Rolex que le gustaba mostrar durante las reuniones. Su oficina estaba decorada con diplomas de una universidad privada y fotos de él con ejecutivos importantes. Había desarrollado una particular antipatía hacia María, a quien consideraba demasiado lenta y poco eficiente. ¿Por qué tardas tanto en limpiar mi oficina?, le había preguntado la semana anterior, golpeando impaciente su escritorio con los nudillos. En mi anterior empresa, la limpieza se hacía la mitad del tiempo. María había respondido con calma. Señor Martínez, prefiero hacerlo bien que hacerlo rápido. Cada superficie merece respeto. La respuesta había molestado a Diego. ¿Respeto? ¿Una señora de la limpieza hablándole de respeto a él, un ejecutivo con MBA? El ambiente en la oficina era típico de una startup tecnológica exitosa. Los empleados, en su mayoría veinteañeros y treintañeros, se consideraban parte de la élite digital. Hablaban de aplicaciones móviles, inteligencia artificial y disrupciones de mercado. Comían sushi en el trabajo, bebían café de cápsulas caras y vestían ropa informal pero costosa. Para ellos, el mundo se dividía entre los digitalmente nativos y los dinosaurios que no entendían la nueva economía. María observaba todo esto mientras trabajaba. Había notado cómo trataban a los repartidores, cómo hablaban por teléfono con sus madres, cómo se comportaban cuando creían que nadie importante los veía. Había visto a algunos llorar en los baños después de reuniones difíciles, había encontrado cartas de despido arrugadas en las papeleras, había limpiado lágrimas de frustración de los escritorios. Su bolso de cuero marrón era su compañero constante. Lo había comprado hace más de 30 años, y aunque estaba gastado, lo mantenía impecablemente limpio. Dentro llevaba sus cosas personales, un monedero pequeño, algunas fotografías, medicamentos para la presión arterial y un sobre amarillento que nunca abría delante de nadie. La mañana del incidente había comenzado como cualquier otra. María llegó a las 6, se puso su delantal azul y comenzó su rutina. Pero cuando estaba limpiando el escritorio de Diego, él entró inesperadamente y la encontró cerca de su cajón abierto. ¿Qué haces ahí?, le preguntó bruscamente. Limpiando su escritorio, señor Martínez. Como siempre. Diego revisó rápidamente su cajón y notó que faltaba su reloj caro, un Omega que había dejado allí la noche anterior después de una reunión importante. ¿Dónde está mi reloj? No sé de qué reloj habla, señor. La tensión comenzó a crecer. Diego llamó a todos los empleados y les ordenó que se reunieran en la sala principal.
María se quedó de pie junto a su carrito de limpieza, sosteniendo el trapo amarillo con manos temblorosas pero firmes. «Alguien ha robado mi reloj», anunció Diego en voz alta, y la única persona que ha estado en mi oficina esta mañana es ella. 20 pares de ojos se volvieron hacia María, que permaneció en silencio, con la barbilla ligeramente levantada y una expresión de dignidad que contrastaba con la humillación del momento. «Señora Fernández», dijo Diego con una sonrisa cruel, «creo que necesitamos revisar sus pertenencias. Inmediatamente». Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos, otros curiosos. Laura, la diseñadora gráfica de 28 años, susurró a su compañero: «Esto no me parece correcto». Pero nadie se atrevió a hablar en voz alta. María no se movió. Sus ojos, de un marrón profundo que había visto demasiadas cosas en la vida, miraron directamente a Diego. «Señor Martínez, llevo 3 años trabajando aquí. Nunca he tomado nada que no me pertenezca». «Eso es exactamente lo que diría alguien culpable», replicó Diego, acercándose más. «Además, ¿cómo podemos estar seguros? Usted tiene acceso a toda la oficina, conoce nuestros horarios, sabe dónde guardamos nuestras cosas». El ambiente se volvió más tenso. Los empleados formaron un semicírculo involuntario alrededor de María y Diego, como espectadores de un espectáculo que no habían pedido ver. Las luces le parecían más brillantes, más frías. El zumbido del aire acondicionado se hizo más notorio en el silencio expectante. «Vacíe su bolso», ordenó Diego, señalando la mesa de reuniones. «Aquí, delante de todos. Si no ha tomado nada, no tendrá problemas en mostrar lo que lleva». María agarró su bolso con más fuerza. Por primera vez en la mañana, su compostura vaciló ligeramente. «Señor Martínez, mi bolso contiene cosas personales. No es apropiado». «¿Apropiado?». Diego se rió con sarcasmo. «¿Sabe que no es apropiado? Robar un reloj de 3.000 euros. Ahora vacíe ese bolso y llamaré a seguridad». Los empleados intercambiaron miradas. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, no para grabar, sino por nerviosismo. Ana, la contable de 32 años, se mordía las uñas. Carlos, el programador senior, miraba por la ventana como si quisiera estar en cualquier otro lugar. «Está bien», dijo María finalmente, con una voz que sonaba más cansada que derrotada. «Pero quiero que sepan que esto es injusto». Se acercó lentamente a la mesa de reuniones. Sus zapatos negros, gastados pero pulidos, resonaron contra el suelo de mármol. Cada paso parecía ensordecedor en el silencio que se había instalado en la oficina. «Más rápido», la apuró Diego. «No tenemos todo el día». María colocó su bolso sobre la mesa de cristal. Era un bolso grande, de cuero marrón, con una cremallera que había perdido algo de su brillo original. Con manos que temblaban imperceptiblemente, comenzó a abrirlo. «Esperen», dijo Diego de repente. «Quiero que todos vean esto. Que nadie se vaya. Esto es una lección sobre la confianza y la honestidad en el lugar de trabajo». Los empleados se acercaron más, formando un círculo más estrecho. Algunos se sentían culpables por participar en esta humillación, pero la curiosidad y la presión social los mantuvieron allí. Sandra, la más joven del equipo con apenas 23 años, susurró: «Esto no me gusta nada». «Silencio», ordenó Diego. «Continúe, señora Fernández». María comenzó a sacar cosas de su bolso, una por una. Primero salió un monedero pequeño, de piel negra, que colocó cuidadosamente en la mesa. Luego un pañuelo blanco, perfectamente doblado. Después una pequeña libreta con notas escritas a mano. «¿Qué dice ahí?», preguntó Diego, señalando la libreta. «Son recordatorios personales», respondió María. «Citas médicas, números de teléfono de mi familia». Diego asintió con impaciencia. «Continue». María sacó un pequeño estuche con medicamentos. Las pastillas tintinearon suavemente contra el plástico. «Para la presión arterial», explicó, aunque nadie había preguntado. Los empleados comenzaron a sentirse más incómodos. Esto se estaba volviendo demasiado personal, demasiado invasivo. Pero Diego parecía disfrutar del poder que tenía sobre la situación. «¿Qué más?», insistió. María extrajo una fotografía antigua, en blanco y negro, de una pareja joven. «Mis padres», dijo suavemente, «murieron hace muchos años». El silencio se hizo más pesado. Algunos empleados bajaron la mirada, sintiéndose cómplices de algo que no estaba bien. «Siga», ordenó Diego, ignorando el ambiente cada vez más tenso.
María sacó entonces un sobre amarillento, sellado y con aspecto de ser muy antiguo. Lo sostuvo en sus manos por un momento, como si pesara mucho más de lo que parecía. «¿Qué es eso?», preguntó Diego inmediatamente. Es algo personal», respondió María, con una voz que por primera vez sonaba vulnerable. «Ábralo», ordenó Diego. «Si no tiene nada que esconder, ábralo». «Por favor», suplicó María. «Esto no tiene nada que ver con su reloj». «Deje que yo decida eso», replicó Diego con crueldad. «Ábralo ahora mismo». Los empleados se miraron entre sí. Esto había ido demasiado lejos. Laura dio un paso adelante. «Señor Martínez, quizás deberíamos». «Silencio», la cortó Diego. Nadie pidió su opinión. «Señora Fernández, abra ese sobre, llamo a la policía ahora mismo». María cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y comenzó a abrir el sobre con manos temblorosas. El papel crujió en el silencio absoluto que reinaba en la oficina. Cuando finalmente abrió el sobre, algo cayó al suelo con un sonido metálico que resonó como un disparo en el silencio. Todos los ojos se dirigieron hacia el objeto que había caído, y lo que vieron hizo que varios empleados contuvieran la respiración. Era una medalla militar, brillante a pesar de los años, con una cinta azul y roja que María se apresuró a recoger del suelo. «¿Qué es eso?», preguntó Diego, su voz ahora menos segura que antes. La medalla había captado su atención de una manera que no esperaba. María se incorporó lentamente, sosteniendo la medalla contra su pecho. «Era de mi esposo», dijo con voz quebrada. «Murió en servicio». Los empleados se acercaron más, la curiosidad reemplazando gradualmente la incomodidad. La medalla brillaba bajo las luces LED, y aunque muchos no reconocían exactamente qué significaba, todos podían sentir su importancia. «¿Su esposo era militar?», preguntó Ana, la contable, con genuina sorpresa. «Sí», respondió María, aún sosteniendo la medalla. «Capitán Eduardo Fernández. Murió en una misión de mantenimiento de paz en los Balcanes en 1995. Diego se impacientó. «Muy emotivo, pero eso no cambia nada. Todavía falta mi reloj, y usted sigue siendo la única sospechosa». «Señor Martínez», intervino Carlos, el programador senior, «quizás deberíamos verificar si realmente dejó el reloj en su oficina. A veces olvidamos dónde ponemos las cosas». «¿Me está cuestionando?», replicó Diego bruscamente. «Sé perfectamente dónde dejé mi reloj. Estaba en el cajón superior derecho de mi escritorio». María continuó vaciando su bolso, ahora con movimientos más deliberados. Sacó un pequeño rosario, algunas monedas sueltas y un papel doblado que parecía ser una receta médica antigua. «¿Eso es todo?», preguntó Diego, mirando el contenido esparcido en la mesa. «Sí, señor Martínez», respondió María con dignidad. «Como puede ver, no hay ningún reloj». Diego examinó cada objeto con frustración creciente. No había reloj, pero su orgullo no le permitía admitir que podría haberse equivocado. «Debe haberlo escondido en otro lugar», insistió. «Quizás en su carrito de limpieza o en su taquilla». «¿Quiere revisar mi carrito también?», preguntó María, con una calma que contrastaba con la agitación de Diego. «Por supuesto que sí», respondió él, dirigiéndose hacia el carrito de limpieza que estaba junto a la pared. Los empleados siguieron a Diego, formando una procesión extraña y silenciosa. El carrito contenía productos de limpieza, trapos, bolsas de basura y algunos utensilios básicos. Diego revisó cada compartimento, cada bolsillo, cada rincón. «No está aquí tampoco», murmuró Sandra, la empleada más joven. «Debe tenerlo en algún lugar», insistió Diego, sudando ahora visiblemente. «La gente como ella siempre encuentra maneras de ocultar las cosas». «¿Gente como ella?», preguntó Laura, la diseñadora gráfica, con tono de desaprobación. «Ustedes saben a qué me refiero», respondió Diego defensivamente. «Gente que necesita dinero, que tiene acceso a nuestras cosas». «Señor Martínez», dijo María con voz firme, «llevo 3 años trabajando aquí. He limpiado sus oficinas. He visto sus objetos personales. He tenido acceso a sus computadoras, sus documentos, sus billeteras. Si fuera una ladrona, ¿cree que habría esperado hasta ahora para tomar algo?». La lógica de María era irrefutable, pero Diego estaba demasiado comprometido con su acusación para retractarse. «Debe estar en su taquilla», exclamó. «Vamos a revisar su taquilla ahora mismo». El grupo se dirigió al pequeño cuarto donde estaban las taquillas del personal de limpieza. María abrió su taquilla con una llave pequeña.
Dentro había un abrigo viejo, zapatos de repuesto y algunas pertenencias personales mínimas. «Tampoco está aquí», observó Carlos. Diego estaba perdiendo el control. Su cara estaba roja y las gotas de sudor eran visibles en su frente. Debe haberlo vendido ya, o se lo dio a alguien para que lo vendiera. «Señor Martínez», intervino Ana, «quizás deberíamos considerar otras posibilidades. ¿Está seguro de que dejó el reloj en su oficina?» «Por supuesto que estoy seguro», gritó Diego. «Creen que no sé dónde pongo mis cosas». En ese momento, Javier, el conserje del edificio, entró en la oficina. «Disculpen», dijo, «encontré esto en el baño de hombres del 9º piso». «¿De quién es?» En su mano sostenía un reloj Omega brillante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se movieron del reloj en la mano de Javier a la cara de Diego, que había palidecido instantáneamente. «¿El 9º piso?», preguntó Laura con incredulidad. «Sí», confirmó Javier. Estaba en el lavabo, junto al espejo. Alguien debió olvidarlo allí. Diego tartamudeó. Yo no. Debe ser otro reloj». «¿Puedo ver el grabado?», preguntó María suavemente. Javier le mostró el reloj. En la parte trasera, claramente grabado, se leía: «Para Diego M. Feliz cumpleaños 2023. Papá». La humillación de Diego era completa. No solo había acusado falsamente a María, sino que había montado todo este espectáculo público por un reloj que él mismo había olvidado en el baño. «Recuerdo ahora», murmuró Diego. «Ayer tuve una reunión en el 9º piso. Debí quitármelo para lavarme las manos». Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían enojados, otros simplemente incómodos. La injusticia de la situación era evidente para todos. María comenzó a recoger sus pertenencias de la mesa, guardándolas cuidadosamente en su bolso. Sus movimientos eran lentos, deliberados, llenos de una dignidad que contrastaba brutalmente con la humillación de Diego. «Señora Fernández», dijo Diego débilmente. «Lamento el malentendido». María se detuvo, lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en toda la mañana, sonrió ligeramente. Pero no era una sonrisa de perdón. Era la sonrisa de alguien que había visto suficiente injusticia en la vida para reconocerla cuando la enfrentaba. «Señor Martínez», dijo suavemente, «usted no solo me acusó de robo. Me humilló delante de mis compañeros, me obligó a vaciar mi bolso, a mostrar mis cosas más privadas, a revelar memorias que prefería mantener guardadas. Y todo por un reloj que usted mismo había olvidado». En ese momento, cuando la tensión había alcanzado su punto máximo y la verdad había sido revelada, la puerta principal de la oficina se abrió. Un hombre mayor, de aproximadamente 60 años, vestido con un uniforme militar impecable, entró caminando con autoridad. Llevaba insignias que indicaban un rango alto, y su presencia inmediatamente cambió la atmósfera de la habitación. «¿Señora Fernández?», preguntó con voz clara y respetuosa. «Soy el coronel Ramírez. Vengo a buscarla». El coronel Ramírez recorrió la oficina con la mirada, evaluando la situación con la experiencia de alguien acostumbrado a leer tensiones y conflictos. Sus ojos se detuvieron en María, quien todavía sostenía la medalla de su esposo. «Lamento llegar tarde, señora Fernández», dijo con respeto evidente. El tráfico desde el Ministerio de Defensa estaba terrible. Los empleados se miraron entre sí, completamente confundidos. ¿Ministerio de Defensa? ¿Qué tenía que ver María con el Ministerio de Defensa? ¿Ministerio de Defensa?, preguntó Laura, verbalizando la pregunta que todos hacían. El coronel asintió. «Sí, señorita. Vengo a escoltar a la señora Fernández a la ceremonia de esta tarde. Está siendo honrada por su contribución extraordinaria al desarrollo de nuestro programa de comunicaciones militares». Diego, que había estado en silencio desde la aparición del reloj, tartamudeó. «¿Contribución? ¿Qué contribución?». María respiró profundamente y por primera vez en toda la mañana habló con voz firme y clara. «Señor Martínez, antes de ser simplemente la señora de la limpieza, fui ingeniera jefe de comunicaciones del Ejército Español durante 25 años». El silencio que siguió fue absoluto. Los empleados de la empresa tecnológica, que se consideraban la élite de la innovación, se quedaron boquiabiertos. «Durante mi carrera», continuó María, «desarrollé 3 sistemas de comunicación que aún se usan en operaciones militares internacionales. Tengo 2 doctorados, uno en ingeniería electrónica y otro en telecomunicaciones.
Después de la muerte de mi esposo, me retiré del servicio activo. El coronel Ramírez añadió, la señora Fernández es una leyenda en nuestro campo. Sus innovaciones salvaron cientos de vidas en misiones de paz. Hoy recibe la medalla de honor al mérito militar por su servicio excepcional. Carlos, el programador senior, que había estado trabajando en problemas de comunicación toda la semana, se acercó tímidamente. Señora Fernández, usted es la M. Fernández que escribió el protocolo de comunicaciones seguras que estudiamos en la universidad. María sonrió por primera vez genuinamente. Sí, joven, ese era mi trabajo. Diego estaba devastado. No solo había humillado a una empleada inocente, sino que había humillado a una heroína nacional. A una mujer cuyas contribuciones a la seguridad del país eran infinitamente más importantes que cualquier cosa que él hubiera logrado en su carrera. ¿Pero por qué?, preguntó Ana. ¿Por qué trabajaba como señora de limpieza? María miró hacia la fotografía de sus padres que aún estaba sobre la mesa. Después de la muerte de mi esposo, necesitaba tiempo para sanar. Quería un trabajo simple, sin presiones, donde pudiera pensar y recordar. La limpieza es meditativa. Me ayudaba a procesar mi dolor. Sandra, la empleada más joven, tenía lágrimas en los ojos. Señora Fernández, lo siento mucho. Todos la tratamos como si fuera invisible. No se preocupe, querida, respondió María con gentileza. Ustedes no sabían. Pero eso no justifica la falta de respeto hacia cualquier trabajador, sin importar cuál sea su función. El coronel Ramírez intervino. Señora Fernández, debemos irnos. La ceremonia comienza en 1 hora, y el ministro de Defensa la está esperando. María comenzó a recoger sus cosas. Guardó cuidadosamente la medalla de su esposo en el sobre amarillento y lo colocó en su bolso junto con sus otras pertenencias. Señor Martínez, dijo, dirigiéndose a Diego, espero que esta experiencia le enseñe algo importante. Cada persona que conoce tiene una historia, tiene dignidad, tiene valor. El trabajo no define el valor de una persona. Diego no pudo mirarla a los ojos. Señor Fernández, no sé qué decir. Lo siento profundamente. No me lo diga a mí, respondió María. Dígaselo a la próxima persona a quien esté tentado a juzgar por su apariencia o su trabajo. Laura se acercó a María. Señora Fernández, ¿seguirá trabajando aquí? María sonrió tristemente. No, querida, creo que es hora de que busque algo más acorde con mi experiencia. He terminado mi proceso de duelo. Es hora de volver a contribuir al mundo de una manera más significativa. El coronel añadió, el ministerio le ha ofrecido una posición como consultora senior. Estaría diseñando sistemas de comunicación para las próximas generaciones de militares. Mientras María se dirigía hacia la puerta, se detuvo junto a Sandra, la empleada más joven. Recuerda, pequeña, trata a todos con respeto, sin importar su posición. Nunca sabes qué batallas ha luchado esa persona, qué logros ha alcanzado, o qué sabiduría puede compartir contigo. Sandra sintió, con lágrimas todavía en los ojos. Lo recordaré, señora Fernández. Siempre. Cuando María y el coronel salieron de la oficina, los empleados se quedaron en silencio por varios minutos. La lección había sido clara y brutal. Habían juzgado a una mujer extraordinaria basándose únicamente en su trabajo actual, sin molestarse en conocerla como persona. Diego se dirigió a su oficina, humillado y avergonzado. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo con María, sino con toda la empresa que había presenciado su comportamiento. Los empleados comenzaron a hablar entre ellos, pero en tonos diferentes. Hablaban de respeto, de dignidad, de la importancia de tratar a todos los compañeros como seres humanos valiosos. Laura escribió en su computadora, nota para mí misma, nunca juzgar a una persona por su trabajo. Cada persona tiene una historia. Carlos reflexionó sobre todas las veces que había pasado junto a María sin siquiera saludarla, y se prometió a sí mismo que nunca más sería tan desconsiderado. Sandra, la más joven, había aprendido quizás la lección más importante de su vida profesional, que la verdadera grandeza a menudo viene disfrazada de humildad. Y en el 10º piso de ese edificio de cristal en Madrid, donde las luces le seguían brillando y el aire acondicionado seguía zumbando, 20 empleados de una empresa tecnológica habían aprendido que la innovación más importante no es la que se programa en código, sino la que se graba en el corazón, el respeto por la dignidad humana. La historia de María Fernández se convertiría en leyenda en esa oficina, recordada cada vez que alguien estuviera tentado a juzgar a otro por su apariencia o posición. Y quizás
Solo quizás el mundo se volvería un poco más justo gracias a la lección que una mujer extraordinaria había enseñado con su dignidad inquebrantable.